Shalom para todos los que nos están siguiendo en esta transmisión de Justin TV. Reciban una bienvenida de parte de los que hacemos el Ministerio Internacional La Unidad de las Dos Varas. Estamos transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, la Keilah local Emet Nefes o la Congregación Israelita Mesiánica Verdad de Vida. Para el día de hoy tenemos la predicación con el título El origen del matrimonio. Una predicación que pues lleva un estudio muy profundo del plan del Eterno desde el mismo día en que formó al ser humano, al hombre, en este caso a Adán. Entonces, para empezar esta predicación, los invito a que abran sus Biblias, que nos ubiquemos en el primer libro, en Génesis o Bereshit, como se dice en hebreo. En el libro de Génesis, en el capítulo número 2, versículo número 18, vamos a poner mucha atención porque es muy importante lo que nos revela el Eterno en este verso. Dice en Génesis 2:18, y dijo Yahweh, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora yo los invito a que analicemos esta palabra, la palabra ayuda, la palabra de este verso. Y nos ubicamos en el diccionario Strong y encontramos que está codificada con el número H5226 y que proviene de la palabra eser, una palabra hebrea, y que tiene su raíz en la palabra azar, que significa ayuda, auxilio y significa también apoyo. Según nos está narrando las escrituras, Adán necesitaba ayuda y esto lo vio el Eterno, de esa manera lo vio. Entonces, sería que nosotros en este momento debemos analizar que el hombre, que el varón, de ninguna manera puede pensar que estando en soledad puede llevar una vida placentera, una vida llena de éxitos, porque el Eterno vio que solo no lo podía hacer. Por eso dice que era necesario hacer una ayuda idónea para el hombre. En el versículo número 22 leamos que dice, de la costilla Yahweh tomó, que Yahweh tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo a la presencia del hombre. Entonces yo aquí analizo dos palabras de este versículo. La palabra tomó, cuando dice que tomó de la costilla del varón para hacer a la mujer, y esta palabra está codificada en el diccionario Strong con la letra H3947 y en hebreo es la palabra lagat, y esta palabra tiene una connotación, un significado que es tomar, que es echar mano, que es adquirir, comprar. Pero mire que también significa casarse, tener una esposa. Entonces nosotros ya vamos pensando cuál era cuando vio que Adán necesitaba una ayuda idónea. La otra palabra que analizamos aquí es la palabra trajo, cuando la trajo delante de la presencia del varón. Esta palabra está codificada en el diccionario Strong con el número H1129, la palabra baná, y esta palabra tiene el siguiente significado, dice, construir. También significa establecer una causa para continuar. Pero miren lo que, el significado muy hermoso que tiene esta palabra. Dice, para construir una casa, es decir, establecer una familia.
Entonces yo me voy al origen de todo lo hecho, de todo lo acontecido, de todo lo que estaba pensando seguramente el Eterno cuando le hizo una ayuda idónea al ser humano, al hombre, a Adán en este caso. Dice que le trajo a la varona para que establezca un matrimonio, una casa, una familia, un hogar, para que construyan esa familia. En el versículo 23 dice, y dijo Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, por lo tanto será llamada varona. En hebreo dijo Isha, porque dice que proviene del hombre, y el hombre en hebreo es Ish. En el versículo 24 dice, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán una sola carne. Aquí yo también analizo esta palabra. Miremos esta palabra que tiene un significado muy profundo. Cuando dice que ambos serán una sola carne, yo analizo esa palabra y está codificada en el diccionario Strong con la letra H259. Y esta palabra, que es la palabra echat, en hebreo, proviene de una raíz antigua que está codificada con la H258, que es la palabra akat, que significa para ir de una manera a otra y para ser más fuerte. O sea, esa palabra que dice que serán una sola, serán uno solo, significa para ser más fuertes. Ahora, la palabra carne, también que la he analizado aquí, es la palabra basar en hebreo, que está codificada con la H1320, y esta palabra significa carne del cuerpo humano, significa seres humanos. Pero mire lo que también significa, algo importantísimo de la raíz basar, significa para alegrar con buenas noticias, para anunciar la salvación, para anunciar la salvación como una buena noticia, dice, para predicar, dice aquí esta connotación. Entonces, vayamos analizando, vayamos viendo cuál fue el propósito o el pensamiento del Eterno el día que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, sino que vamos a hacer para él una ayuda idónea. Primero que dice que cuando los dos se forman en una sola carne, lo que está diciendo es que van a ser más fuertes, y que le hizo esa ayuda para que sea construido un hogar, para que sea construida una familia, y que siendo fuertes van a ser quienes den a conocer el plan de salvación del Eterno. Entonces mire que desde el mismo día que hizo al ser humano, a Adán, y que hizo a esa pareja, a Isha, a la mujer o a la varona como se la conoce, ya el Eterno estaba pensando en la predicación del plan de salvación que traería por medio de Yeshua HaMashiach. Porque dice que los dos, siendo una sola carne, se vuelven fuertes, y que son la alegría, y que son la muestra de lo que verdaderamente son una pareja, los hijos del Eterno, para mostrar el camino a la salvación. Mire la forma hermosa de cómo el Señor ya tenía en sus pensamientos revelar el plan de salvación. Ahora, es necesario que analicemos aún más conforme a lo que, por ejemplo, que fue a Pedro, que sí entendió esta enseñanza, porque él aquí la transmite en el libro de Pedro. Entonces vayamos al libro de Pedro, Kefá, como es su nombre, el libro de Kefá Pedro, en el capítulo número 3. Es importantísimo que nosotros ahora analicemos que Pedro sí entendió de esta manera que fue hecho el plan desde el mismo día que hizo al varón y a su mujer. En primera de Pedro dice, en el capítulo 3, desde el verso 1, vamos a leer, dice, asimismo vosotras esposas, sujetaos a vuestros propios maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, sino solo por la conducta de las esposas. Mire la importancia
que tiene que la mujer sea sometida a su esposo. Versículo 2. Al observar ellos vuestra casta conducta, que es en temor, mire, que dice que las esposas van a mostrar sujeción, respeto, camino de Torá, siempre y cuando llevando un buen comportamiento delante de los demás. Verso 3. Que vuestro adorno no sea exterior, dice, o sea, que no se preocupe solamente de la parte externa. Que vuestro adorno no sea exterior, dice, con encrespamiento del cabello y atavíos de oro, ni vestidos costosos. O sea, no hay que preocuparse solamente de la parte externa. Ciertamente esto no tiene un mayor significado. Versículo 4. Sino el del hombre interior, el del corazón, en incorruptible ornato del ruat o del espíritu, como lo conocen comúnmente, de un espíritu humilde y apacible, lo cual es agradable y grandemente estimado delante de Yahweh. Entonces veamos que es importante el papel de la mujer, importantísimo el papel de la esposa en este plan de salvación y en esta predicación del plan del Eterno para llevarnos a su gloria. Bendito y alabado sea Yahweh Sebaot. En el versículo 5 dice, porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Yahweh, siendo sujetas a sus maridos. Dice que en la antigüedad las mujeres que no vivían la liberación que viven hoy las mujeres, eran sujetas a sus esposos y aguardaban con fe la promesa dada por el Eterno. Verso 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo el bien y no teniendo temor de ninguna amenaza. Ahora, esta sujeción de la que les estoy hablando no significa vivir en esclavitud de todo el propósito del marido, porque ciertamente si el marido pone en esclavitud a su esposa, pues no está ella dispuesta a soportarlo. Pero estoy hablando de parejas que tienen conocimiento de Torah, que se han acercado al Eterno y que están viviendo una vida espiritual. Ahora, en cuanto a los hombres, también enseña aquí, y algo muy importante de tomar en cuenta para los hombres, para los esposos, en el versículo número 7 dice, y vosotros maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso muy frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Mire, y aquí hay algo muy, muy importante. Mire lo que dice aquí Kefa Pedro, que si nosotros desagradamos al Eterno por medio de no tener un buen comportamiento para nuestras esposas, es posible, como lo dice aquí la Escritura, que nuestras oraciones no lleven pues la eficacia que deben tener delante del Eterno, porque estamos administrando mal nuestro hogar, nuestro matrimonio. Recordemos aquellas palabras que dice Shaul en el libro de Timoteo. Veamos en el libro de Timoteo, en el capítulo número 3, primero de Timoteo 3, versículo 12, dice aquí que Pablo, está hablando Pablo aquí de que el diácono, que el que está sirviendo al Eterno, que el que está caminando en Torah, que el que tiene conocimiento pleno de las Escrituras, pues debe ser un buen administrador de su hogar, buen administrador de su casa, de sus hijos. Y esto no quiere decir administrador económicamente, porque de eso es lo que menos se preocupaba la predicación y la enseñanza de Torah. Entonces dice, 1 Timoteo 3, verso 12, dice, y vosotros, maridos, sepan administrar bien sus hijos y su casa,
Esto hablando del comportamiento adecuado que debe tener el esposo dentro de su hogar, en lo que tiene él la representatividad de enseñar a su familia, a su esposa y a sus hijos el camino del Eterno. Ahora bien, veamos en el libro de Colosenses de qué manera nos sigue enseñando Shaul cómo es el comportamiento del Eterno en cuanto al matrimonio que tiene en santidad para poderle servir al Eterno. En el libro de Colosenses, en el capítulo número 3, en el versículo 18, mire cómo nos enseña Shaul respecto de cómo conducir un matrimonio. Miremos que Shaul ciertamente no tenía esposa, él no tenía hijos, pero era muy conocedor del tema del matrimonio por cuanto él era el predicador de la congregación mesiánica que se estaba levantando en ese momento, y todos los que tenían problemas escribían cartas a Pablo y él respondía con cartas enseñando lo que Mashiach había dejado para que nosotros llevemos una vida espiritual plena en el conocimiento de Torah. Como él era conocedor de Torah y de las enseñanzas de Mashiach, entonces él se atrevía a enseñar a la familia cómo debía ser el comportamiento en el matrimonio. Entonces, en Colosenses capítulo 3, verso 18 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor, dice. Verso 19: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Mire que es muy importante esa parte fraternal, esa parte de comunicación, esa parte de un buen convivir, de un buen comportamiento en una pareja, en un matrimonio que está para servirle al Eterno. Estábamos hablando de personas que tienen el conocimiento pleno de Torah, el conocimiento pleno del camino verdadero del Eterno. Shaul y Kefa Pedro eran muy conscientes de que el matrimonio era muy, pero muy importante en este servicio hacia el Eterno. Porque ya habíamos analizado que desde el principio el pensamiento de Yahweh era que la pareja, que esos dos seres que él formó, eran los que iban a mostrar al mundo, a mostrar o a enseñar el camino de la salvación. Por eso es importante el matrimonio y por eso es importante esta predicación, y la importancia la da el que Kefa, Pedro, Shaul, o el que llaman Pablo, o Jacob, al que dicen Santiago, pues le dan toda una vasta predicación para analizar este tema del matrimonio. Entonces, ahora veamos en Efesios, capítulo número 5, versículo 25. En Efesios número 5, en el capítulo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Mire que esto es importantísimo lo que está diciendo Shaul, Pablo, que no es solamente una frase aislada, algo que se le ocurrió escribir. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Mashiach amó a la comunidad mesiánica y se dio a sí mismo por ella. Mire la intensidad con la que tiene que amar un esposo, o cómo debe ver un esposo a su esposa, con esa intensidad que Mashiach nos ve a nosotros, a su comunidad. Porque si nosotros nos damos cuenta, Mashiach nunca nos ha tratado de una forma indiferente. Mashiach siempre ha sido amor y ternura con nosotros, a tal punto que se entregó por nosotros, a tal punto que dio la vida por nosotros, por su congregación. Entonces, así debemos ver nosotros el matrimonio, de esa misma manera. Es una representatividad el matrimonio de la unción que tiene, o de la unión que tiene, o de la forma como ama Mashiach a su congregación. Ahora veamos en el libro de Marcos, porque yo quiero leer algo que es muy importante. Porque ese mismo sentimiento que tenía Mashiach, Yahshua HaMashiach, para su congregación mesiánica, ese es el mismo sentimiento que nosotros debemos tener para nuestras esposas en nuestro hogar. Y de ninguna manera está
pues mostrado que se pueden divorciar. O sea, el divorcio no cabe en una pareja que camina en Torah y que tiene el conocimiento pleno del plan de salvación. Miremos en Marcos capítulo número 10, versículo número 2. Marcos capítulo 10, verso 2 dice: y se le acercaron algunos fariseos para poner a prueba a Mashiach, y le preguntaron si era lícito que un hombre se divorciase de su mujer. Versículo número 3. Respondiendo Yeshua le dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Ese es lo que en hebreo se llama el Sefer Keritú. Verso 5. Pero Yeshua les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento Moisés. Versículo 6. Pero desde el principio de la creación de Yahweh, mire que aquí ya está hablando de lo que les acabo de mostrar. Dice que desde el principio, en la creación, cuando Yahweh hizo al varón y a la hembra, versículo 7, dice: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre. Se ve que Yeshua enseña y dice que en el principio no era así, que el hombre no podía divorciarse porque eso era lo que había puesto en el corazón Yahweh, que no cabría el divorcio entre las dos personas que se habían unido para hacer una sola carne, que juntos son una gran fuerza y que juntos alegres deben predicar el evangelio, que deben mostrar el plan de salvación. No cabe entonces el divorcio, según lo que enseña aquí Mashiach. Versículo número 8. Y los dos serán una sola carne, por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, dice en el verso 9, lo que Yahweh unió, ningún hombre lo separe. Versículo número 10. Dice, y ya en la casa dice que los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto. En el verso 11, Yeshua les responde: cualquiera que se divorcie de su mujer, pongamos atención a esto, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio con ella. Comete adulterio con ella. O sea, ante los ojos de Yahweh, una persona que repudia a su mujer y que se casa con otra persona está adulterando. Esas son palabras de Mashiach. Versículo número 12. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro hombre, comete adulterio. O sea que para la pareja que camina en Torah, que conoce a Mashiach, que conoce el plan de salvación, no cabe el divorcio. Ahora, siempre y cuando no exista, por ejemplo, un atenuante del que habla también Yeshua, que es el adulterio de parte de la mujer. Que si hay ese tipo de agravante, entonces ahí sí es permitido el divorcio o repudiar a aquella mujer que ha cometido una falta muy grave, que es falta de muerte, es una pena de muerte en la época, por ejemplo, del pueblo de Israel. Ahora yo quiero que hablemos de la santidad en el matrimonio. Eso es algo también muy, muy importante. La santidad que debe haber entre las dos personas que conforman el matrimonio. Eso es algo que nosotros lo vemos superficialmente, pero nunca nos ponemos a analizarlo desde lo profundo de nuestro corazón, porque ciertamente siempre estamos cometiendo faltas y eso es importante que sea borrado de el corazón de los creyentes en Yeshua HaMashiach que están caminando en Torah. Entonces, para eso yo les invito a que vayamos a Primera de Tesalonicenses, al capítulo número 4, al versículo 4 de este capítulo de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4:4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Mire, esto es importante, porque esto es parte fundamental de agradar al Señor en esos momentos que nadie nos ve, en esos momentos de intimidad, en esos momentos donde el ser humano no nos puede captar con su mirada. Eso es importantísimo porque ahí también hay que agradar al Eterno. En el verso 5 dice algo importante también.
no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Yahweh. O sea que nosotros no tenemos que tener ese comportamiento igual a aquellos, esos comportamientos que tienen aquellos que no conocen Torah. Porque los que no conocen Torah, ellos hacen y dicen que la vida es de una o de otra manera y hacen las cosas conforme a sus pensamientos sin el conocimiento de Torah. Entonces eso es algo importante que nosotros debemos reconocer, que es que si una persona que está caminando en Torah hace eso, esas actividades o cae en esas tentaciones en las que está incurriendo la gentilidad o la gente que no conoce a Torah, está desagradando al Eterno. Entonces, abramos ahora en Romanos, miremos que los que no conocen Torah, ellos están viviendo un mundo totalmente diferente. Lo dice en el libro de Romanos, en el primer capítulo, en el verso 26, Shaul Pablo, Romanos 1:26 dice, por esto Yahweh los entregó a pasiones vergonzosas. Mire, ese tipo de pasiones o ese tipo de actividades que no le agradan al Eterno y que no son propias de los hijos del Eterno, dice que son vergonzosas y eso desagrada a Yahweh. Dice, por esto Yahweh los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Entonces, todas esas cosas están en contra de lo que a Yahweh le agrada. Eso es desagradable, esa abominación delante de Yahweh. En el libro de Hebreos sigue enseñando Shaul, aunque no tenía esposa, pero enseña porque era conocedor de Torah, porque había sido instruido por el mismo Rúa del Eterno, porque Mashiach mismo lo había instruido. Entonces sí tenía el conocimiento, aunque no tenía familia, de mostrar que era lo agradable y lo desagradable delante de Yahweh. Hebreo 13, en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, en el verso 4, dice, sea el matrimonio honroso en todo, y el hecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los va a juzgar Yahweh. Eso es muy importante, que en el momento de la unión marital entre la pareja debe haber un buen comportamiento, no haciendo las cosas que el mundo hace. Yo aquí me atrevo, por ejemplo, a recomendar que los programas de televisión que tienen un contenido muy fuerte sexual se deben evitar. Cuando una persona no tiene pues esa fuerza, esa fortaleza para poder desvirtuar muchos pensamientos que vienen y que luego lo llevan a cometer actos que son nocivos, actos que son desagradables delante del Eterno. Vamos, sigamos en esta enseñanza. Ahora veamos que Jacob, o Santiago como lo conocen, Santiago en el capítulo 3, también nos trae enseñanza respecto al matrimonio. Santiago se une a Pablo y a Kefa Pedro para enseñarnos el buen comportamiento dentro del matrimonio. Santiago 3, verso 9 dice, mire, y esto yo tomo este verso o esta porción de la enseñanza de Santiago, que de pronto no tiene una conexión directa con la enseñanza, pero que sí tiene una relación, porque hay personas que utilizan, por ejemplo, su boca, sus labios, su lengua, para practicar ciertas inmoralidades dentro del matrimonio. Por eso lo traigo a relación. Santiago 3, verso 9 dice,